Bienvenidos a Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio de difusión para el trabajo y los saberes de todas aquellas personas que integran el presente y el futuro de la gastronomía mexicana. Hoy en este primer episodio estamos muy contentos porque tenemos a dos padrinos de lujo, Sophie Van Der Becken y Nelson Rodríguez, bienvenidos. Bonjour. Bonjour, madame. Bueno, les platico un poco primero sobre Sophie. Ella nació en Bélgica, pero tiene muchos años viviendo en México. Es catadora de chocolate y es también chocolatera, y además ella está muy involucrada no solamente en la elaboración del chocolate, sino también en todo el proceso de producción. Uh-huh. Y Nelson también es chocolatero, cacautero, y es miembro de una asociación de productores de cacao que se llama Cacao Anamabeni Satali Minanay Guainia. Sí, es Azuprocansami, que tiene algunos términos en mi... Sí, primero explícanos un poco por qué el nombre. Exacto, muchas gracias por recibirnos y sí. Desde Colombia estamos trabajando el tema de cacao y procesamiento de la barra de chocolate que manejamos. Es una organización totalmente indígena del pueblo Piapoco, que es productores de cacao Anamabeni Satali Minanay Guainia, y la sigla es Azuprocansami. Ok. Es como para diferenciarnos de otras organizaciones que también se dedican a esta actividad laboral. Perfecto. De hecho, Guainia es como un estado allá en Colombia. Ah. Y Chatar es el nombre de la comunidad. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien! A ver, Sophie, platícame. Yo sé que el chocolate es uno de los productos emblema de tu país, ¿no? Por eso tal vez hasta la pregunta parecería de más. Pero ¿cómo fue que te interesaste concretamente en este producto? Al chocolate. Mira, sí, de toda la vida en Bélgica comes chocolate. De toda la vida en México bebes chocolate. Llegué en 99, bueno, hace unos ayeres, y vine a trabajar con niños de la calle. Estaba haciendo una maestría y la idea fue de que, pues viendo los donativos, pues ya sabes que los donativos luego suben y bajan, la idea fue de armar como un taller donde pueden aprender algo y produciendo un poco también de fondos, de dinero, de recursos, y que eso se vaya después replicando con un taller, no sé, mecánico, etc. No se hizo, yo me había capacitado con el primo de mi papá, que era chocolatero, y pues me lancé. Y así fue, así de sencillo, no sencillo, la historia muy rápida de cómo empecé. Empecé con recetas de la familia, de allá estuvimos trabajando a los tantos años unas barras, luego confitados, un mole con chocolate belga, etcétera, etcétera. Fuimos innovando en muchos términos y realmente fuimos también más y más atrás en procesos. O sea, pues salimos de chocolate relleno para ir a la barra, para ir a la pasta de cacao, para ir al cacao y obviamente a plantaciones de cacao. Uy, tú que conoces también toda la cuestión del proceso de producción, ¿cómo ves la situación social y económica actual de los productores de cacao en México? Qué buena pregunta. ¿Las buenas o las todas? No todas. ¿La realidad? La realidad, perfecto. Sí. ¿Seguros? Sí, seguros. Ok, vamos a sacar unos panuelos. No es cierto. La situación en México es complicada, al igual que en América Latina. Si vemos lo que un kilo vale, ahorita puesto en Comalcalco estamos hablando que un cacao lavado vale 50 pesos. Hay cambios climáticos, hay trombas de agua, hay sequía. Ahorita muchas plantaciones me reflejaron que el cacao tiene muy poca pulpa, no van a poder fermentar, aunque quisieran. Hay mucho robo, hay mucha inseguridad. Inseguridad me refiero a robo, que van robando directamente en plantación el cacao. Pues así de sencillo, ¿no? Ahí está. El árbol crece en los árboles, ¿no? Sí. Pues ahí está. Entonces muchos cacauteros cortan verde para tener cosecha, lo ponen a fermentar, no logra iniciar la fermentación, lo dejan más tiempo y tiene notas de defectos, ¿no? Entonces esa es una primera parte. La segunda es que en México afortunadamente hay muchas plantaciones antiguas que tienen un sistema agroforestal. Entonces, ¿qué pasa allá? Vas a encontrar unos cacaos con unos sabores y aromas espectaculares, pero también al par hay que ver que el proceso sea completo. Es decir, si tú tienes una buena genética y no tienes un post cosecha adecuado, es como el café.
va para ¿sabes dónde? Sí. Y al par el suministro es muy complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita en Paraíso, Tabasco, por la refinería hay muchos cacautales que ya se están echando polvo. Es decir, se venden y se ocupa como terreno. Entonces es muy complicado. Es muy complicado de poder decir a alguien, mira, ay, pruébalo, dime qué opinas. Entonces es que está mal. Sí. No es que, a ver, una cosa es la parte cultural y la parte técnica. Algo técnicamente bien hecho puede coincidir o no con la parte cultural. Hay cosas que culturalmente, simplemente si tomas el chocolate en México, el tatemado es un gusto histórico. Entonces normalmente un chocolate de mesa tiene un cacao ya quemado, tatemado. Uh-huh. Eso puede ser un defecto, que se puede volver obviamente un distintivo cultural. ¿Por qué? Porque estamos en México. Entonces depende de dónde vas. Entonces la parte sociocultural, socioeconómica, pues creo que es tiempo de poner un poco más de orden en todo eso. ¿A qué me refiero? El precio del cacao, una cosa es que sea un commodity en la bolsa de valores, la otra es que es un cultivo atrás de cual hay manos y caras. Entonces, cuando hay cacao que se venden en 50, tienes cacao que se venden en 200 o hasta más, dependiendo de cómo se posiciona. Creo que ahorita el punto al cual estamos en México y en muchos países es valorizar. Hay un costo, hay un precio y hay un valor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que los jornaleros ahorita en lugar de ganar en algunas zonas 150 están en 400 pesos. Qué bueno, qué delicado. ¿Por qué? Porque si todo el mantenimiento de la plantación depende de ellos, más que duplicas la parte de costo, no se va a poder reflejar en precio y menos en el valor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos realmente conectar con el consumidor y decir, mira, aquí está la trazabilidad, viene de aquí, la persona que lo trabaja, etc. Sino, ¿cómo puedes valorizar? Al final, extiendas tu brazo, agarras una tableta de chocolate donde sea, no sabes de dónde viene, y cómo vas a valorizar o poner un valor sobre eso. ¿Cuál es el valor de estar trabajando en una zona húmeda, con mosquito, con mucho calor? Paraíso tuvo sensación térmica 54 hace unas 2 semanas. Sí. ¿Cómo puedes valorizar eso? ¿Cómo puedes apreciar o reconocer esto? ¿Cómo puedes apreciar de que, pues si no hay cosecha, qué pena, una tromba de agua, no hay cacao? Pues te quedas sin recursos para partir el cacao. Entonces, ¿cómo puedes realmente ser justo? ¿Qué es un precio justo? Sí, que esto se da en general en el campo, pero hay cultivos particularmente duros como el cacao y el café. Exacto. Entonces, sí, cómo valorar esta parte, ¿no? El trabajo en sitios de estas características. Claro. Y más que son técnicas que son al final artesanales, quieras o no. Hay zonas como la de Don Margarito, en Ostoacán, donde pues hay una parte del cacao tal que está en el monte. Pues subes y bajas caminando, no hay de otra. Entonces, ¿vas allá con el bulto? No, yo no. 50 kilos o 30 kilos, pues me caigo antes del bulto. Entonces, es de bajarlo a mano. ¿Cómo valorizas esto? Si tú no has ido a una plantación de cacao, porque aquí están en México, tienen posibilidad de visitar muchas plantaciones. Vayan a ver, vayan entendiendo lo que implica, vayan entendiendo que es una calidad, vayan entendiendo la parte cultural de lo que representa, porque en México es una herencia, es cultura, es historia. Bebida ritual. Exactamente, de rituales, es un alimento, es una bebida, es muchas cosas, es un regalo, es un símbolo, es muchísimas cosas, es el apapacho, ¿no? Al final, sin chocolate el mundo sería muy triste. Entonces, de hecho es lo que me sorprendió mucho en Colombia, porque cuando fui allá a dar unas capacitaciones, una de las capacitaciones fue precisamente en Chátare, con Nelson y con la comunidad. Bueno, él trabajó todo, porque el Piapoco, la verdad, fuera en buenos días, no voy, y muchas gracias, no lo hablo. Entonces allá, por ejemplo, cuando pregunté qué es el cacao o el chocolate para ustedes, y el primer tema que salió es nutrición. ¿Por qué? Porque ahí es la selva preamazónica, es otro tema. No estamos hablando nada más de golosina, de dulce, de apapacho. No, hablamos primero de poder tener una alimentación más balanceada. Sí. Y sus chocolates están al 80 al 100% de cacao. ¿Ves? De tocar el tema mejor no va a quitar el tema de esto. Pero en México creo que hay una historia muy impregnada, obviamente, en la huella literalmente de los mexicanos, afortunadamente, y qué bonito venir de Bélgica, ir hacia atrás en proceso y pueden tener más y más la parte de lo que representa de cosmovisión, la parte de también poder compartir qué es una calidad, porque si tienes genética con mal post cosecha, pues tu ocasión está mal porque no tiene un valor muy alto.
cómo podemos ayudarte a que tengas un mejor valor. Exactamente. Que al final, y cómo podemos enaltecer tu trabajo. Por eso en las tabletas de cacao mexicano que trabajamos, que es de cacao fino de aroma, que es un tema muy delicado, que no hay una definición internacional de qué es un cacao fino de aroma al final, pues siempre ponemos el nombre de la persona. Sí, se busca dignificar. Exactamente. Trabajador, sí. Exactamente. Sí. Porque pues al final si no hay cacautero, no hay chocolatero. Exactamente. Y nos quedamos todos llorando. Exactamente. A ver, y qué bueno, ahora quería preguntarte a ti. En Colombia, ¿cómo está la situación de los cacauteros? Y bueno, cuando yo leía la historia de la asociación, que además trabajan con muchos campesinos que fueron víctimas del conflicto armado, entonces también me gustaría que me platicaras por ese lado la asociación cómo ha ayudado a reconstruir los tejidos sociales, a reconstruir las vidas, etc. Por supuesto que sí. Respecto a esa pregunta, no podría generalizar un poco la parte del país como Colombia, puesto que es amplio y la forma de cómo cada productor pues realiza su actividad en el campo. Simplemente voy a centrar en la parte donde me corresponde, del cual pues estoy al tanto. Respecto a eso trabajamos con 18 comunidades indígenas que son productores de cacao. Es una variedad que solo se encuentra en el departamento, que es la variedad Manabén. Se mantiene esa parte de la cultura por nuestra cosmovisión indígena. Por eso pues hablamos de un chocolate totalmente tradicional, que es yayo. ¿Por qué? Porque pues básicamente hace parte de nuestra historia como tal. Estamos hablando desde 1917. Es un proceso que ha pasado de generación en generación por los abuelos. Y por supuesto la marca de chocolate es Yayo, que es la abuelita. Ok, Yayo significa la abuelita. Ella fue la que nos transmitió el conocimiento, y ahora pues tengo la responsabilidad total de mantener la parte de la producción, transmitir el conocimiento, y precisamente pues estamos trabajando con las 18 comunidades, transmitiendo el conocimiento en cada uno de los productores, puesto que en la parte de la que menciona el impacto negativo alrededor de 86 fue totalmente negativo, y básicamente el espacio donde estamos no había como oportunidades como sustentar las necesidades básicas, y recogimos la mayor parte de la información, y eso es lo que se está estableciendo en cada uno de los productores para poder recuperar como esa parte de la tradición que se ha mantenido durante muchos años. Sí, otra cosa que me interesó mucho fue que la asociación rescata técnicas ancestrales colombianas de producción de chocolate. Lo que yo quería preguntarte es en qué se diferencian estas técnicas a las técnicas modernas, digamos. Básicamente es la parte de los elementos que manejamos. Por ejemplo, el tema del tueste lo manejamos con la técnica tradicional. Es decir, no manejamos ningún elemento de parte técnica, como es el cronómetro, termómetro para el tema de temperatura, sino simplemente es conocimiento tradicional. Es la gran diferencia que hay entre el proceso técnico y el proceso tradicional. Y su tueste no le pide nada a nadie, que ese es el chiste, que realmente que no es un chiste, sino que cuando fui la segunda vez dije, bueno, voy a llevar algo de material como moldes y todo, y dije, llevaré un termómetro. Y yo no quiero, porque si no van a tecnificar, porque la abuela tuesta y en repente ya está acabado. Yo, y me dice, toma. Yo, pues sí. Y si tuesta la hija, como que ya está en proceso de aprendizaje, todavía sí percibe si es la abuela que tuesta o no. Entonces realmente es retomar y también... Sí, eso es muy interesante, que... Total. Sí se percibe entre quien está aprendiendo y quien ya digamos es un maestro. Sí, y de hecho comentaba en términos de plagas, ¿qué es lo que comentaste en la plantación? La forma tradicional de quemar. Exacto, manejamos conocimientos tradicionales para el mantenimiento natal. El nivel comegen se queman en el espacio o en el lote de cacao, precisamente para bajar dar el control en tema de enfermedades, y eso pues nos permita tener un poco más de producción. Entonces, es decir, tampoco accedemos a los elementos o insumos químicos
porque es lo más importante para nosotros es conservar lo nuestro, la semilla propia, y garantizar un Esto producto también ecológico. es muy importante porque las plagas son todo un problema. Entonces, ¿cómo hacen para lograr controlar esto sin utilizar químicos? Okay. Mediante los conocimientos tradicionales existen algunos elementos que reemplazan esos insumos. Entonces, eso es lo que realmente hacemos en el campo. Ok. Y en México hoy en día hay mucho tema y más difusión de agroecología, de bioinsumos, y realmente han logrado unas productividades buenas. Y de hecho fue muy interesante, hace 3 semanas vino una misión técnica de Perú, precisamente sobre el tema de cacao, y la fui coordinando. Entonces fuimos a plantaciones, a la Escuela Agroecológica en Paraíso, fuimos a la UJAT en Tabasco. Y la conclusión de ellos fue bien interesante, que allá Perú es un país muy tecnificado en cacao. Tienen buenos resultados de productividad, etc. Y vinieron a ver qué van a aprender de acá. Y hasta personas me dijeron, ¿y qué van a aprender aquí? Digo, pues hay un montón, ¿no? O sea, cada país tiene lo suyo. Y bueno, transformamos la misión técnica o tecnológica de por sí como internacional. Es decir, que pude proponer que se integren 3 cacauteros de otros países, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Guatemala no puede venir por un detalle. Con la idea de que vayan compartiendo, porque al final más que aprender es de compartir. Si tú tienes una solución a tal plaga, ¿cuál es? ¿Cómo la haces? Y vamos a ver si me funcionó y acortar la curva de aprendizaje. También empoderarlos, es decir, hacer esas redes permiten también replantear todo. Y la conclusión de Perú fue, estamos mal. Bueno, de este grupo fue, estamos mal. Tenemos que regresar a un sistema agroforestal con sombra, con bioinsumos, porque al final, si pulverizamos, afectamos al cliente para nosotros también. Entonces, fue muy bonito escuchar esa concientización, que creo que ya la tenían en mente, pero que la puedan expresar al final de la capacitación o estancia, pasantía, como lo quieren llamar, y ver que realmente no es nada más el dinero y la productividad, sino que es todo el sistema, tener otras cosechas y poder realmente retomar al final, pues técnicas antiguas como lo tienen allá, por ejemplo, en Colombia. Entonces, porque Colombia es muy tecnificado. De hecho, hay una segunda parte, pero bueno, cuando estará, ya les informaremos, pues, de los mismos grupos, ¿no? Pero es muy interesante esa parte de la diferencia entre país a país, ¿no? O región a región. Bueno, Sofía, ¿nos podrías platicar de Le Caméléon? Le Caméléon. Y también un poco porque tú introdujiste en México todo el tema de la cata de chocolate. Entonces... Claro, Le Caméléon nace en 2003, es decir que este año en unos meses festejamos 20 años. Sí, hay que pensar que se va a pachanguear. Pues realmente cuando lo lancé, yo cuando vine hace 23 años no había chocolates a mi gusto. Vamos a ponerlo así. Que hacía, veía cosas y dije, no lo voy a comprar, que no, ya sé que no, ya lo probé, no sirve volver a probar, no es lo que quiero. Entonces, más allá de esto, se llama chocolatería con sentidos, con sentido de trabajar con el campo, con sentidos toda la parte sensorial, curso, cata, conferencia, etc. Y con sentidos de consentirse, el día que ya deja de ser un placer, muchas gracias, nos vemos, hasta aquí. No sé si es factible, eso veremos en tiempo debido. Pues realmente hemos empezado con la receta de la familia hasta ahorita, pues te traje una mini muestra. Ay, muchas gracias. De los chocolates de la colección 18, de los 18 años, donde honramos 18 personas, del cual hay uno, si lo quieres abrir, te voy a decir cuáles son los que puse. Se abre enfrente, ajá. Entonces la idea es de que realmente entender y poder valorizar más y más. El chocolate queso ovalado es el primer chocolate de la colección que fue premiado en Nueva York. Es el chocolate número 1 de los 18 de Suazic, que es una amiga a quien rendimos homenaje con un caramelo salado, porque ella viene de Bretaña y ella es la mantequilla salada. Y afuera tiene un casco de chocolate de leche con Earl Grey. ¿Por qué? Pues porque se alcance a ver. Sí, porque cuando nos vemos acabamos una tableta a las 12 o sí. Y el otro es el chocolate de Nelson, que tiene de hecho un relleno de ganache de 82% blanco jaguar, que es un criollo, con la parte de
agave deshidratado. ¿Por qué? Porque al final el agave y el cacao son dos plantas sagradas. Sí. Entonces lo que quería... No, y eso sí, está muy interesante, cacao con agave. Sí, claro. Y la idea realmente es de ir más y más atrás. Ahorita el próximo reto, bueno, como empresaria, los papeles. Pero luego los papeles no convencionales. Es decir, te caen sindicatos, te caen controles, te caen multas fantasmas, te caen de todo, te caen polito de estrella. Como mujer, claro, uno que otro cliente que quiero hablar con fulano, es mi coordinador, quiero hablar con él, te lo paso. Es que quiero es que es la directora y fundadora, no puedo hacer nada. Entonces, clientes así, muchas gracias. A mí no, un mal cliente es un mal cliente, no hay que buscarle. Sí. Lejos. Ya quería ir un poco. Y pues también, como, no nada más como empresaria, como clienta, como catadora. Mi fan club de haters de repente llega a decir que, pues, sí, tengo un fan club de haters por ahí, porque pues, cuando haces las cosas bien, dices que ya lo tienes, ¿no? Entonces dicen que, pues, robo genética, me halaga verme la cara de genetista. Dicen también que, ¿cómo fue? Que no sé catar. Pues qué bueno, porque en Colombia hay un proyecto que asesoré 2 horas y a los 2 años, cuando regresé después de la pandemia, son medalla de oro, entonces obviamente pues hago las cosas muy mal. Entonces un besito a esta persona que se va a reconocer, porque decir esas cosas es difamación. La segunda es que cuando estás en primera plana del periódico del Estado con esta persona anotando todo lo que tú apuntas, pues mínimo seas coherente, no vengas a mi cata si te aburre, pues. O si aprendes, pues dime que aprendiste algo. Sabrás quién eres. Sí, entonces, bueno, Sofía, exacto. Hay que redondear los ángulos. ¿A qué obstáculos te enfrentas por ser mujer en todo tu trabajo? Digamos como en los 3 ejes, ¿no? Claro. La producción, la cata y la chocolatería. Claro, porque también tener un equipo no es cosa fácil. Yo empecé con puros hombres, o sea, la más feliz. Y ahorita tengo puras mujeres y es muy diferente. Hay que tomar pincitas para todo. Entonces es otra forma de gestionar. Hay muchas reformas. Soy parte de la asociación hasta hoy. Entonces hay muchos temas que hay que ver y no es porque las personas tienen un alto grado de estudios que tiene la educación que le conlleva. Y lo he vivido en carne propia. Con todo y palabras, actitudes y eso. Tienen hijas y ese día, cuando se van a dar cuenta las hijas, se va a arreglar con ellas. Sí. Yo no tengo por qué estar interviniendo en esos procesos, pero qué pena que por extranjera, por mujer y por pequeña empresa te llegan a tratar como se le plasma la gana. Hay cosas en la vida que son inexplicables. Pero fuera de eso, realmente es una experiencia al par muy bonita. Creo que realmente siempre es un intercambio. Siempre he dicho, no es que soy... Yo te digo lo que siento, porque al principio no había ese término aquí de chocolate fino y que gourmet y todo lo que puede conllevar, sino que realmente un cacautero se acerca y dice, ¿cómo sabes que tienes las notas? Pues no sé, estoy probando y es lo que te estoy diciendo lo que siento. Ya, qué interesante. Entonces, a raíz de eso, pues hoy en día ya hacemos cata de pasta de cacao para evaluar precisamente la calidad, y la idea es de que cuando hay un cacautero que sea más pequeño, nos pueden, en expos nos pescan, dicen, mira, aquí está mi muestra, me puedes decir cómo está, cómo voy, y digo, santo Dios, y en general están mal. Por eso más me sorprendió cuando allá en Colombia me dan su pasta de cacao y digo, está espectacular, tiene una textura diferente, pero está increíble, quiero ver. Y además me dicen que hacen moldes de madera de ese tamaño que no me alcanza, forado de plástico, y está loco, lo quiero ver. Sí. ¿No? O sea, se que adaptó. Además, por lo que leía, en Le Camaleón se venden, además de chocolates, otro tipo de productos de cacao, ¿no? Sí, tenemos, de hecho hay cacao, pero no soy coyota. De hecho hemos empezado ya a vender cacao únicamente con la condición de que al cliente final le decimos en cuánto lo compramos, a quién lo compramos, cómo está la finca. Ahí está su precio, sabe exactamente cuánto ganamos, y cuando tiene pedidos más grandes ya puede comprar en directo. Ya hemos empezado eso hace apenas un mes a pedido de cacauteros, y realmente esperamos que con eso pues coyotas regresan a sus casas y más bien cambien de actividad, porque es impresionante ver cómo se aprovechan del campo.
Entonces realmente creo que ya es tiempo, no de poner orden, no soy quien, sino que aportar más todavía, y que realmente ahorita hay tantas capacitaciones, te va a enseñar a catar, a alucinar, lo que sea. Hay que estar en diálogo constante con el cacautero para que realmente puedes saber en dónde está posicionado en calidad. Si tú sabes que hay un lote que salió mal, cadito más bonito, véndelo. Si sabes que está espectacular, lo negocias. Eso ya no es negociable. Ya, o sea, no... ¿Por qué tienes que soltar un lote increíble a precio commodity, no? Entonces creo que allá realmente es donde el campo puede cambiar. Y hay varias cosas cambiando en México. Realmente hay cosas muy buenas que están pasando. Hay más y más información. El problema es la referencia, como platicábamos hace ratito, de que si yo llego y te digo, soy la mejor catadora de México, mejor no existe para empezar. Eres mejor en algo. ¿Quién me va a contradecir? Si yo te digo hablo chino, ¿tú quién eres para saber si hablo mandarín o no? Te saco una frase y tú, ¡ah! Sofía habla mandarín. No sabes. A la cata es igual. Si yo llego y digo, este chocolate caliente huele a flores, niña. Igual es un cacao podrido, pero no sabes, no lo encuentras. Hay que ser muy prudente. Lo que tú dices con algunos cacauteros, al día siguiente lo van a probar y van a hacer cambios y va a cambiar calidad para bien o para mal. Entonces hay que ser muy medidos con los comentarios. En Colombia, de hecho, pasando COVID, bueno, en fin de COVID, me senté con un chocolatero. Bueno, su papá tiene cacao, perfecto. Lo pruebo y digo, está podrido, sí o sí. Me dice, no, digo, sí, no, a ver, no es negociable, pues. Entonces, pues me enseñé el corte de cacao y dije, están todos morados, o sea, violetas. Dije, no, está subfermentado. Dije, ya caduqué, ya valí. Algo pasó. Pues vamos a ver la finca. Ya entendí. Llego y en esa región alguien hizo mucho dinero vendiendo una caja de fermentación, como una tina, con un hoyo. Dije, claro, pone el cacao con la pulpa. En lugar de escurrir, se queda abajo. Se queda quieto 48 horas. Después de 48, que ya se pudró el jugo, se mezcla, se revuelve, no va a fermentar, pero contamina el jugo el sabor del cacao. O sea, que tenía razón y yo tenía razón. Es decir, que no era podrido, pero tenía una nota de podrido. Hay que ser bien humilde allá, y creo que allá es donde uno siempre aprende. Si voy a Colombia, a Perú, a Ecuador, a donde sea, a Grenada, voy a aprender algo. Voy a difundir, pero voy a aprender. Y creo que es importante ese intercambio siempre. No es de que yo tenga la razón, ni tú, ni tú. Y eso creo que de repente hay personas que no integran, que no hay una gran verdad. Hay cosas de abuelos. Eso sí, no se toca esa parte cultural, pero hay muchas otras cosas donde no hay que entender que son varias facetas, más que nada. El cacao tiene muchas facetas, y más allá. A ver, platícanos, sí, ¿cuáles son como las características en especial del chocolate Yayú? ¿Cómo lograron posicionarlo en el mercado y si lo podemos encontrar en México? Bueno, respecto a eso, prácticamente hemos desarrollado actividades del campo, pues tampoco teníamos como esa intención de expandirnos, porque pues hace parte de la cultura y lo que se conserva es en tema de medicina, alimentación y el compartir. Entonces, empezamos desde 1917 como tal, la primera plantación, se conservó esa parte de la cultura, de las plantaciones. Por lo tanto, empecé como a hacer ciertas indagaciones sobre cómo ellos satisfacen las necesidades básicas del hogar, y me di cuenta que teníamos ciertas dificultades, puesto que las oportunidades en campo como tal no se visibilizaban mucho. Realizamos esa actividad en el campo, con ciertas actividades con los mayores, nos sentábamos constantemente con ellos para empezar a escribir ciertas indicaciones puntuales que nos permitan recuperar ese conocimiento tradicional. Entonces, de acuerdo a eso, pues tuvimos un resultado positivo. Éramos 3 de los que estábamos centrados en el tema de cacao, cuando nadie quería hablar de cacao, porque pues básicamente no era rentable para nadie. De hecho, con lo que me acuerdo tanto de los jóvenes
con la que se presentaba y prácticamente le decía, pues, trabajemos esto. Y nunca, pues, confiaron en mí. Me decían que eso no era óptimo, no tenía salida. Sin embargo, pues, me considero como, digamos, un loco alrededor de cacao, porque pues seguí mi intuición tal vez. Y poco a poco íbamos recuperando todo el proceso. El tema de la organización, pues básicamente fue para abrir espacio a las demás familias que también son productores, pero pues estábamos viendo cómo podríamos organizarnos. Y fue así que nació la idea de crear una organización, y es la primera del departamento de Guinea, que es productor de cacao como tal, y ya digamos complementando el tema de transformación. Me preguntaba acerca de transformación, ¿por qué? Pues básicamente nuestros abuelos, ellos hacían el procesamiento de cacao a chocolate con herramientas tradicionales. Manuales. Exacto. Y así empezamos con lo que Sophie me comentaba en tema de que moldes en madera. Son experiencia, el primer lote pues se perdió porque pues no teníamos conocimiento cómo encajarlo muy bien. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia, digamos, mejorando un poco, finalmente logramos, y fue que surgieron muchas necesidades como tal, y de acuerdo a eso pues íbamos acomodando para poder pues presentar una barra de chocolate, que hoy por lo menos ya estamos hablando de él. En cuanto a la parte, digamos, para si tenemos aquí en México, por medio de Sophie hemos podido conocer un poco más del tema de cata. No soy quien soy para decir todo lo que hay, pero sin embargo, desde mi conocimiento empírico empecé a realizar esas actividades de identificar aromas y sabores, pero con el apoyo de Sophie, que es la catadora internacional, nos impulsó un poco más la parte de cómo organizarla, y como ya tenía un poco más habilidad en cuanto a eso, pues juntamos como ese conocimiento, tanto tradicional y técnico, que es la parte más lindo de lo que he podido experimentar, porque se compatibiliza un poco, y creo que es lo que se puede rescatar, tanto en México, en Colombia y en otros países, porque eso nos permite valorizar un poco más esa cadena de producción para poder lograr Sí, digamos, al encuentro de los saberes ancestrales con algunos nuevos medios, ¿no? Uh-huh. Sí, al par realmente hay que considerar que cuando decíamos el campo acerato, ¿no? Hay cambio climático y todo, sí. Uh-huh. No son víctimas, no son pobrecitos. A lo que voy son personas con dignidad que trabajan. Nada más lo que piden es reconocimiento de un trabajo bien hecho. Y aparte también ellos, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, Comalcalco, ¿no? El municipio más productivo de México. Pues ahorita con la refinería, en cualquier plantación te haces un Facebook Live, porque hay en todas partes internet. Ellos viven en la región de los ríos, están a 8 o 10 horas de barco en la parte de la selva preamazónica, de la capital de Guainía, que es Inírida. Está la base militar del otro lado, pero bueno, a lo que voy es que realmente el transporte es complejo. Luz, ahorita están instalando casi los paneles solares, por fin, después de 2 años, por parte del gobierno. O sea, ya están poco a poco implementando esa infraestructura, que por fin eso va a ayudar a que también vaya creciendo la planta que tienen de producción. Sí. Entonces hay muchos retos, cada uno enfrenta los suyos. Aquí también, que sea el cacao de monte, pues si lo tienes que bajar espalda es a espalda, porque en moto no vas a pasar, porque en burrito tal vez sí, tal vez no vas a pasar, etcétera, etcétera. Entonces son muchos retos más allá de simplemente producir. Siempre he dicho, hacer un chocolate es la parte fácil con sus chistes. ¿Por qué? Porque si tienes un cacao bueno y procesas bien, pues tienes un chocolate espectacular. Sabiéndolo trabajar, obviamente, ¿no? Porque he tenido estudiantes o jóvenes que se acercan, oye, mira, hice eso y me salió mal. Yo, ok, vamos a probar. Y cuando pruebo, digo, espérate, ¿qué crees qué cacao compraste? No, pues eso. Mira, aquí hay 2 fraudes. Una que te hicieron porque no te vendieron lo que tú quieres haber comprado. La otra, tú eres un fraude. ¿Por qué? Porque no sabes nada y lo haces a lo salvaje, es decir, sin tener ningún conocimiento. Entonces te venden lo que quieren, tú haces algo mal y te sorprendes, ¿por qué me sale mal? No es nada más algo técnico,
hay toda una parte mucho más mística atrás del cacao, una parte donde el chocolate habla, simplemente. O sea, cuando hicimos la colección 18 años, cuando regresé de Guainía, empecé a dar su chocolate. Pasó a los 3 días un amigo japonés que es catador de café. Dijo, ay, te tengo que dar a probar algo. Entonces ya probó su barra y dije, a ver, ¿cómo lo sientes? No, así, espérate, lo va a grabar. 5 minutos de descripción sensorial. Yo, qué bonito. Y es alguien que no es de chocolate. Entonces le mandé, mira. Entonces, desde entonces creo que hay que 250, 300 videos. Toda la gente que probó el chocolate los grabé. Entonces es bien interesante ver cómo interpretan el cambio de textura, las notas de fruta roja, de mango, de tierra, de humedad, de lo que tú puedes encontrar. Cada uno, porque hay no voy a decir de 300 nacionalidades, me gustaría, pero no existen tantos países, sino que hay gente catador o no, que sean de Bélgica, de Francia, de España, de un montón de lugares, que pudieron probar, ¿no? Entonces tener ese diálogo constante y de ver realmente qué les genera, porque el chocolate te genera algo. He hecho llorar, no he hecho yo. El chocolate ha hecho llorar a algunas personas. Sí. O ha activado, porque eso lo sabemos, todos nos activamos. Sí, pero también eso te quería preguntar, porque es como un símbolo muy universal, ¿no? De este despertar de los sentidos, de la sensualidad. Sí. Y además en el mundo, ¿no? Ahí sí como que no hay fronteras en toda esta mística, casi poética, diría yo, en torno al chocolate. Yo lo pondría más con el mundo occidental. Sí. Pregúntale en algunos países que es un chocolate, aunque producen cacao, siguen sin saberlo todavía. Sí. Eso es relativo. Pero claro, los sueños, ¿cómo se dice? Como velvet, como sedosos, ¿no? Del chocolate. De hecho, es muy presente en la publicidad también. Cuando ves algunas publicidades de los 80, 90 en Europa, dices, por Dios, decían cosas así. Hoy en día sería prohibido. De hecho, fue prohibido. Entonces casi, órale, qué aventados. Más allá de eso, creo que esa parte más mística es muy delicada. Tienes la parte de los abuelos como tal, que sean los de Colombia, que sean los de México, de cada país hay, no cada país, pero muchos países tienen una cultura muy antigua en relación al cacao y chocolate. Y hoy en día se utiliza para hacer otro tipo de ceremonias. No estoy peleada con que hagan los dos, nada más respetan que son ceremonias de cacao si son de los abuelos, y con cacao todo lo demás. Es una simple palabra, pero cambia todo el concepto. Porque puedes utilizar el cacao para 1000 formas, que sean medicinales, cosméticas, rituales, lo que tú quieras. Pero di a las cosas como son. Sí, yo la verdad no entiendo muy bien de qué se trate, pero sí he visto muy frecuentemente en Facebook y demás ceremonia de cacao, ceremonia de cacao, ceremonia de cacao. Y hay de ceremonia a ceremonia, como hay de chocolate a chocolate. El sabor a chocolate es donde reemplazas la grasa vegetal. Entonces, y es todo ese conocimiento que poco a poco, de hecho en 10 días, bueno, ahorita en julio, vamos a dar una capacitación sobre el tema de sensibilización a la calidad de cacao y chocolate, storytelling y valorización, porque al final van de la mano. Si tú tienes un cacao con buenos criterios técnicos, está bien. Si tú sabes quién lo produce, de dónde viene, cuál es la dificultad o cuál es la facilidad, cuál es la historia, lo puedes valorar mucho más. Si ellos tienen una isla de 33.5 hectáreas donde está únicamente él de la familia y la comunidad, no es extendible. Ese cacao vale una fortuna en realidad. ¿Por qué? Porque nunca van a poder hacer más que el tamaño de esa isla. Santo remedio, es como Chuao. Chuao tiene 300 hectáreas, allá donde están esas mujeres. Hay 30 hectáreas cultivado y dije a una persona que trabaja con ellos, dije, ¿por qué no extienden? ¿Para qué? Si con eso es exclusivo y ya tienen precio alto. Ah, pues sí, tienes razón. Claro, ¿no? Entonces hay que poder también entender no el tema de productividad, sino que más allá de qué te genera, de cómo te puede curar o hacer llorar y por qué. Porque hay historias bien raras acerca de eso. Sí. Y raras, no leyendas urbanas, cosas vividas. Sí. Entonces, es bien diferente. Sí, además yo me acordaba toda su relación con el arte, ¿no? Con las novelas, esta maravillosa película Chocolate, ¿no? Claro, exacto. Sí, son muchos, mucho en el imaginario, el tema de ese colectivo es claro. Muy presente. Pues la simple palpitación que te puede llegar a dar por la teobromina, que en realidad no sabes si está enamorado o no, pero al menos sabes que el chocolate sí te abre los vasos sanguíneos, entonces ya es matemático, ¿no? Excepto si eres un insensible, porque de repente también dicen, oye, mira, yo he vivido algunas cosas, pero lo que voy es que cato pasta de cacao
y al momento que lo pruebas de otra forma, pero de repente te da siempre esa desconfiguración o más bien esa deformación profesional de que, no, sí está mal hecho. Y te llegas de ella. Y de repente cuando haces un mindfulness dices, no lo voy a juzgar, lo tomo como bien. ¿No? Entonces estás así es otra forma de poderlo disfrutar sin pensar. Sí. Porque al final algo muy feo, es que lo que vamos a demostrar ahorita en la conferencia, es un chocolate 70% de cacao, ¿es saludable? ¿Qué me dices? No lo sé, la verdad. Así intuitivamente, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Supongo que por la grasa, ¿no? No, la grasa de cacao es muy buena. Eso no. Si tú tienes un 70% de cacao, son 30 azúcar o otros ingredientes. ¿Qué quiere decir? Que si el cacao está podrido, tú estás comiendo 70% de un alimento que tiene un podrido en punto dado de proceso. ¿Cómo vas a poder saber si está podrido o no? Trazabilidad, un mínimo de conocimiento técnico muy ligero, que lo podrido en todas las culturas hay todos hemos dejado una basura fuera de la casa que se escorre 3 días. Y si no, pues qué bien, yo sí. Entonces ese olorcito agrio, feo, sí, que no quisieras conocer. Está presente. ¿No? Entonces otra vez el tema de calidad, el tema de lo que representa, porque con la comunidad lo que hicimos como trabajo, la segunda capacitación, fue ampliar de una barra, allá te va. Si tú escuchas chocolate de mesa, escuchas precio bajo. Si escuchas el primer chocolate de origen Guainía, y si además hay 4 colecciones que se basan en los 4 elementos de la cultura Piapoco, y que hay bebida, comida, hay creatividad, etc., ¿qué logras? Pues valorización. ¿Por qué? Porque nunca va a ser igual. Hay un antes y un después. Entonces una cosa es el consumo local de la comunidad. Le dije, no quiero imaginar una barra fuera de la comunidad si no están cubiertas las necesidades de la comunidad. Después viene el nivel regional y después viene el nivel país. Ahora, no es porque es un chocolate de la selva, local, etcétera, que tú puedes venir a negociar como autoridad autoridad o institución, decir, ¿sabes qué? Tengo tantas escuelas o tantos lugares, te lo voy a comprar en tal. A ver, una cosa es que lo producen, la otra es vivir de eso. Entonces hay que también encontrar un precio en que la institución o la autoridad de repente va a querer también negociar, porque pues hay un cierto presupuesto, hay que darles de comer en las escuelas, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo que sea viable para los dos y encontrar el punto de encuentro que sea más balanceado. Yo siempre he dicho, no estoy peleada, hay que buscar solución. Sí. Y de la mejor forma. ¿Por qué? Porque el chocolate debería ser para que todos lo podamos consumir y conocer y apreciar y disfrutar. Sí. ¿Comido o bebido? Bueno, también te quería preguntar un poco sobre tu estancia en la India, te voy a decir por qué. Sí, hay un libro de Octavia Paz que me gusta mucho que se llama Vislumbres de la India. Ok. Ahí él dice que la India y México tienen en común que toda la gastronomía mexicana está fuera del canon occidental, que es el francés, y toda la comida de la India está fuera del canon oriental, que es el chino. Entonces, ¿tú como qué otros puntos de encuentro verías entre la India y México en ese sentido? Mira, cuando fui era estudiante, fue hace unos años igual. No fui para el tema de cacao ni chocolate, de hecho no recuerdo haber comido chocolate allá en aquel tiempo, te hablo hace 25 años. Ya tiene. Hoy en día es un país que está liderando mucho el tema de Vintubar, de chocolate de especialidad, trabajando de la mano con el campo. Hay una persona que se encargó de eso desde unos 8 años, muy bonito. Realmente, bueno, yo amo las dos comidas. El único punto de encuentro entre las dos, que es mi desencuentro, es la parte de picante. Precisamente. Entonces, en la India es mucho de verduras, por el tema religioso, que es que muchos son vegetarianos. Aquí son ultra carnívoros en muchas zonas. El tema de salsa, de gravy, pues tienes esas salsas de curry, tienes el mole, que son salsas muy complejas, tienes todas esas preparaciones tradicionales que se siguen haciendo y rehaciendo y siguen vivas.
y reviviendo, de hecho, ¿no? Están literalmente volviendo a regresar con los abuelos de por favor, enséñame, ¿no? Que no es igual si vas a tostar un cacao en un comal o así, o así, ¿no? En tema de esto. Y creo que la India es una potencia, al igual que México, en términos gastronómico, en términos precisamente de cultura gastronómica y de mantener vivas esas tradiciones, porque al final, pues soy un mix europeo, mi abuelo es italiano, inglés, mi familia es belga, de los demás, entonces tenemos una que otra receta que son de la familia, pero no hay una receta, hay platillos que comíamos, porque ya hay una receta, que yo recuerde, no, claro, comemos mejillones, comemos chocolate, pero no hay, si hablas de guaña, claramente por el río, pues esos peces que miden, que no alcanzo yo también los brazos, ¿no? Que son, ¿cómo se llaman esos peces, de hecho? Baeto. Entonces, cada persona tiene sus referencias, pero creo que allá es bien interesante cuando preguntas en los dos países, pica y te dicen, no, y tú lo metes a la boca y... Es que son simplemente, si a mí me dices, aquí están tantos chiles, ve haciendo una cata y dime cuál es el bueno. Incapaz, porque no tengo el conocimiento técnico acerca de eso, simplemente. Si es bien preparado el pescado o no, bien preparado el curry o no, el mole o no, no sé, no es lo mío. Hay una referencia de gusto histórico y así el mezcal se trabaja. El gusto histórico de cada maestro, él va a agarrar cabeza, cola y corazón para hacer... el mezcal a como lo quiere. Pero así. Sí. Y el chocolate, pues, esperamos que haya conservan en Guainía también. Pueden innovar y hacer mil cosas, lo que hemos platicado mil veces. Pero hay que conservar la primera parte, que es el tradicional. De allá, todo lo que quieran. Que se llama tradicional, como chocolate de mesa o como chocolate para comer, siendo el primer chocolate de origen, está perfecto. Pero hay que conservar bien ese conocimiento, más que no es escrito, es oral. Son tradicionales, entonces hay que ser muy prudente con esta parte. Es otra forma de transmitir, y más en Piopoco, pues sí. Aunque te lo explique, ¿y luego qué? Sí, ¿no? sí. Les quería preguntar también, ¿cuál es la diferencia entre las 3 variedades que existen de cacao? Sí, ¿y en qué regiones? Ok. Sí. A nivel mundial, antiguamente decían que había 3 tipos de cacao. Forastero, 80% de la cosecha mundial, semilla normalmente de color morada, y tenías los criollos, que son como los blancos, y los trinitarios, que es el mix de los dos, color rosa, que se valen el 20%, que son como 1 a 5 y 15 a 19%. Hoy en día, ya estaba el nacional de Ecuador. Hoy en día, más bien, han repertoriado más de 10 grupos genéticos con el doctor Motomayor, y están descubriendo más y más cacaos antiguos, que son como... Hay un cacao en una plantación que llaman cacao legendario, que es un árbol solo, que es el único en tener esa genética. No es compatible con ninguno. Entonces, el Amanaven también allá es uno especial. De hecho, ahorita son los nativos y los amazónicos. Entonces, los nativos serían en teoría los dos, el criollo trinitario, y los amazónicos serían los forasteros. Pero si tú checas el concurso como el Cacao Excelencia, donde van juzgando la genética, primero pues hay que ver qué juzgas, si es la genética o el post cosecha, que es muy complicado. Y la segunda es que el suyo tiene todos los rasgos físicos de que sea un amazónico, pero tiene notas espectaculares que va desde trinitario pasando casi por criollo. Entonces, no hay un perfil. ¿Cómo vas a sacar un perfil si tú tienes temporadas de lluvias y de sequía? Tienes temporada en el cual el proceso no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque por 1 hora o 2 de diferencia lo fermentaste diferente, etc. Entonces, hay muchos tipos de cacao, hay muchos primos, como el patastle en México, sí, como el copoazú allá también. Y finalmente, ¿cuáles son todos los elementos que definen la calidad de un chocolate, digamos ya del producto terminado, ¿no? A ver. Finalmente, pues en mi caso podría aportar las variedades de las plantas frutales, porque ellos aportan como esa parte de aroma de cítrico, de nueces, de muchas características que podemos encontrar en una barra de chocolate. Entonces, eso es lo que nos permita totalmente identificar
un grano de calidad, una barra de chocolate, porque pues se expresa en el solamente desgustarlo, ¿sí? Eso es. Pues de hecho, si lo quieres ver bajo un grado medio técnico, está esa parte de constitución, que es toda la parte de qué tienes en tu plantación, qué tipo de cacao es, cómo está la tierra, cómo está el clima, shala. La parte de post cosecha, desde que lo cortas hasta que lo almacenas seco, y la parte por fin del chocolatero, que es la parte, digamos, térmica, con jugar con temperatura al momento de tostar, de conchar, etc., ¿no? Son los tres elementos que va a inducir que tenga diferencias o no, porque mal tostado te va a dar cacahuate, o te va a dar cenizas, o te va a dar mil cosas, pero empieza con el campo. 2/3 va de campo. Y es lo que hay que entender. Muy bien. Bueno, ya por último, se lo pregunto a los dos. ¿Cómo ven el futuro de la producción de cacao en Latinoamérica? Empieza. Digamos, a corto o a mediano o a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde mi punto de vista, creo que la mayor parte de las familias que son productores en el campo están como empoderando esa parte de conocimiento por la misma característica de nivel de calidad. Pues eso es lo que pues, me aporta como parte positivo, porque no todos pues, estamos al par, ¿no? Entonces, dependiendo del resultado, pues como que se interesan un poco más para empezar a producir. Ok. Pues el corto, medio, largo, corto ahorita es más allá de consumir local, porque no hay suficiente. México importa de 20, 25, 29 mil toneladas oficiales que se produce, se requiere 120, 130 mil. Importamos sí o sí. Hay que superar este grado de imaginario, simplemente reconociendo que pues, no hay suficiente y importamos. Santo remedio, no es de pelear. O sea, hay otros países que producen y ya. Hay más y más. Hay otros locos como él que luego compran una finca, la están renovando, que no son cacauteros, pero para nada. Hay otros que están comprando bosques y quieren integrar cacao allá. O sea que hay movimientos, hay interés más allá de lo financiero, sino que de reforestar, de realmente regresar a algo más natural, de no estar en una ciudad muriéndonos de lo que sea. La parte de medio plazo, quiero pensar que pues hay más y más programas de gobierno que están también enfatizando ese trabajo que hay que hacer, esa profesionalización del campo, como están haciendo ellos, por ejemplo allá, y aquí también obviamente, y esa parte a largo plazo esperamos de que ya se vaya replicando, que se vaya difundiendo la información, porque esas personas que vinieron de Perú, de Colombia y de Costa Rica, al final la idea es que se difunde la información, que no sea algo donde alguien se siente encima, sino que realmente puedes ubicar qué se puede hacer, qué pueden lograr, y de allá posicionar, y allá es donde podemos incidir nosotros como chocolateros o como Le Cameleón o como Sophie, de poder también, no digo que una foto conmigo te va a resolver la vida, quisiera que sea tan instantáneo, ¿no? Pero que realmente lo vayan considerando y que hay que ser bien cuidadoso con la información, porque por información mal ubicada los van a ratear donde yo paso. Tal cual, hay cosas que no publico de viajes, hay lugares donde soy muy vaga a dónde voy y, ay, ¿dónde fue? Ah, en tal país, ¿en dónde? No, fue en tal país, porque tienen un ojo encima. Y como me dijo un amigo, si tú fuiste allá es que este cacao sí vale, porque estamos viendo un reposicionamiento del cacao Manabén, de hecho, por parte de otro país que quiere comprar, no, es que yo quiero, dije no, porque hablamos con la comunidad, entonces ellos procesan y pueden apartar algunos lotes y decir, ok, esos se van a subastar. Ahora sí vamos, o en exclusivo. Ahora sí vamos a hablar en serio. ¿Por qué? Porque eso va a permitir financiar lo demás. Porque al momento que yo, por ejemplo, vendo una barra de Vintubar de Le Cameleón, me permite financiar varias muestras. Ahorita tengo 8 muestras de cacao no buenas. No hay mal cacao, hay mal proceso. Entonces, gracias a esas ventas, pues me permite también tener margen de movimiento y apoyar donde quiero. O sea, mi cata corporativa tiene un precio. Si yo decido ir a Guainía, a Tapachula, donde sea, a dar una cata, es porque yo lo decido, no porque me lo piden. No lo pidan. Hay que respetar el trabajo. Catar es un trabajo. Matar tus papilas porque está mal es un trabajo. Y si no lo entiendes, pues vive tu vida, vivo la mía y nos saludamos. No pasa nada. Pero hasta que la gente entienda que no estoy comiendo chocolate todo el día, también no hay una desvalorización de esa parte final de la cadena. Creen que es la parte fancy.
Pregúntale, las pastas de cacao que le he dado de repente están horribles. No horribles por gusto de, pero es que de los errores vas aprendiendo y corrigiendo, simplemente. Entonces allá es donde también hay que empezar a considerar que un catador, y hay muchos ahorita por tema de referencias, y eso se va a poner bien interesante. Porque una cosa es que lo digas, la otra es que sepas, y la otra es que lo hagas. Entonces creo que el futuro ahí está. Ahí está, promete. Pues, creo que con criterios y parámetros es lo que hay que tener, que sea como cacautero, como chocolatero, como catador. Sé que utilizo palabras muy fuertes, porque sé que los tatúo las neuronas, nunca me van a olvidar para bien o para mal. O sea, si está mal, está mal. Y no es de que no me hagas tu cara, te voy a ahorrar. Vamos a ver dónde están los puntos de control donde vas a mejorar. Todos empezamos con algo mal. Bueno, más o menos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Qué gusto haberlos tenido, además en este que es el primer programa de la serie, haberlos tenido de padrinos. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Sophie. Félicitations por votre magnifique travail. Merci. Muchísimas gracias. Muchas gracias al espacio que nos ha brindado, pues aquí representando a Colombia, especialmente a los productores de Chatali, que es mi comunidad, porque no es fácil estar por acá, como dice, pues hay ciertas dificultades sí. para poder pues, resaltar todo. Sí, ahorita que me platicabas toda la historia de la asociación y del trabajo que hacen, creció mi admiración por los productores de cacao. Y cada uno con sus de forma enorme, sí, claro. sí, no, muchísimas felicidades. Además, otra cosa que me encanta es la cuestión de compromiso social de los dos. Muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Lo que necesitan. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente episodio de Crónicas al Carbón.